Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias con la actualización del brote de antivirus. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha aclarado por qué no se hicieron las PCR a los pasajeros en el barco al ser cuestionada por el positivo de un pasajero a su llegada a Francia y por los 2 casos sospechosos en Estados Unidos. Insiste en que no lo marcaba el protocolo y que era complicado, pese a que los expertos dicen todo lo contrario. Escuchamos las declaraciones de Basilio Valladares, catedrático en parasitología. La OMS, cuando el ébola, no es la primera vez que la OMS monta un laboratorio de campaña. En el ébola lo hizo en África y en otras ocasiones, es decir, se lo puedo, y tienen tienen unas maletitas con sus baterías y con sus tal, sus cosas, se meten en un avión, te sueltan y van un par de especialistas y sobre la marcha se ponen y lo hacen. Eso no es la primera vez que se hace, eso se hace, se ha hecho, no es nuevo, no me estoy inventando cosas, los laboratorios de campaña. Y hay PCR isotérmicas, es decir, a temperatura ambiente que se tienen los LAM y los tal, que tú adaptas los primers y los colocas y lo puedes hacer incluso a temperatura ambiente, sin necesidad de tener los cambios de temperatura que tienen los termosificadores. Es que hay cosas, es que desconoce la tecnología o lo que quieren es embarrantarlo. Yo estoy sufriendo un ataque descomunal y creo que no me lo merezco porque yo puedo dar mi opinión y el mejor control se podía haber hecho así. Que no lo querían hacer porque tampoco era el virus tan peligroso, pues me parece correcto, pues no pasa nada. Muy crítico con la gestión del gobierno está siendo también el presidente canario, Fernando Clavijo, que acusa al ejecutivo de Pedro Sánchez de no haber sido transparente con ellos. En una circular firmada por la Dirección General de Seguridad Laboral del Ministerio de Interior se habla que el virus sería una transmisión por roedores. Cuando tú tienes que evaluar todos los riesgos, los evalúas todos. Unos son probables, otros son poco probables, otros son improbables y otros no existen. Pero es evidente que la circular del Ministerio de Interior, el propio Gobierno de España, aunque luego matizó y dijo que era poco probable sanidad, contemplaba el riesgo de transmisión por roedores. Y los roedores, pues es lo que es uno de los temas por los que se discutía, que si tenía que ser rápido o no, y si se fondeaba o se atracaba, ¿no? Y esa fue la discusión. En medio de la discusión con la ministra, en la que la ministra me decía que las ratas no nadaban, hablando por teléfono precisamente el sábado, que me había dicho, oye, vete a Granadilla, yo llegaré sobre las 9, nos vemos allí, hablamos de todo esto. En esa llamada, ella antes de coger el avión, pues me transmitía, me discutía, ¿no? Entonces yo, ministra, vivimos en islas, somos canarios, y le mandé, busqué en Google y le mandé el pantallazo de que eso existía. Yo, a ver, era una conversación coloquial, ellos lo han intentado sacar de contexto, lo han querido ridiculizar, me van el cargo, no pasa nada. Podríamos discutir o no si era un vector o no de transmisión, que yo creo que ahora acaban de decir que era un vector de transmisión y era un único contagio, pero más allá de eso, yo me quedo con que si entre responsables públicos no puedes hablar con confianza, con libertad, en un debate normal y corriente, coloquial, o si, como nos dijeron o me dijeron hoy, que grababan las conversaciones que tenía con los ministros, claro, la comunicación y la lealtad institucional es complicada, ¿no? Porque si no parece que estamos todos hablando, es un gran hermano, en la que las instituciones no se pueden interrelacionar con lealtad, ¿no? Bueno, pues continúa el gobierno enredándose en las mentiras. Ya hemos comentado que esto no tiene ningún sentido lo que se ha hecho, salvo como operación de propaganda de Sánchez y de la propia Mónica García, que se quiere colocar en la OMS con cargo a nuestro dinero. Lo que se ha hecho, es decir, sacar a la gente del barco, meterla en un avión y mandarla a sus países de origen, se podía haber hecho en Cabo Verde. Y si no, podían perfectamente haber continuado los pasajeros hasta Holanda, igual que han continuado los tripulantes del buque hasta Holanda. No pasa nada. Pero había que hacer la operación de propaganda para Sánchez. Y para poder hacer esa operación de propaganda, han mentido, han ocultado información, han sometido a la gente a riesgos innecesarios y, lo que es peor, sin avisarlo. Primera mentira, la de que hacía falta llegar a Canarias. Eso, falso. Lo que se ha hecho en Canarias se podía haber hecho en Cabo Verde. Cabo Verde tiene aeropuerto conectado con todo el mundo, porque es destino turístico. Por tanto, podían perfectamente lo que han hecho haberlo hecho allí. Segunda mentira,
que estaban en el buque, que eran todos asintomáticos y que por tanto el riesgo de contagio disminuía con los días. Mentira. Tenían constancia en Cabo Verde de que se había hecho un PCR a varios de los contactos estrechos del muerto, del primero de los muertos, del segundo de los muertos y de la mujer del primero de los muertos, y al menos había habido un positivo. Lo ocultaron, se lo ocultaron a la opinión pública y se lo ocultaron al gobierno de Canarias. Es más, se lo ocultaron a los trabajadores que han tenido que participar en un operativo donde se les han escamoteado riesgos de ese operativo. No es lo mismo ir a un operativo cuando te dice la ministra de Sanidad, están todos sanos, hay que llevarlos aquí al avión, que ir a un operativo diciendo, bueno, hay al menos uno que tiene un virus que resulta que si lo coges tienes 1/3 de posibilidades de morirte. ¿A que no es lo mismo? ¿A que no vas o no te presentas para la tarea en las mismas condiciones en un caso y en el otro? ¿Y a que no adoptas las mismas precauciones en un caso y en el otro? Pero claro, si nos hubieran dicho que en Cabo Verde se había detectado mediante PCR un positivo, pues entonces ni de coña había atracado el barco en Canarias, porque por supuesto no habría dejado la gente que atracara. Pero precisamente como querían hacer la operación de propaganda, ocultaron lo de la PCR. Cuando llega a Canarias, lo lógico, ya que se ha hecho el despropósito de llevar el barco a Canarias para intentar allí bajar a la gente, lo lógico era hacer PCRs en el barco. Y dice Mónica García que no, que bueno, que eso, que no se puede hacer PCRs en el barco. ¿Cómo que no se puede hacer PCRs en el barco, señora? En la pandemia de COVID, el gobierno catalán instaló unidades móviles para hacer PCRs a las puertas de los colegios. En Madrid se instalaron unidades móviles para vigilar a la gente en bodas y bautizos. Cuando el COVID se dijo, lo recordarán ustedes, que no entraba en suelo español alguien que viniera del exterior si no se hacía antes una PCR. Pues aquí resulta que desembarcan con un virus, con un 33% de letalidad, sin hacerse una PCR, porque dice Mónica García, mentirosa, que en el barco no se podía hacer. ¿Cómo que no se podía hacer? Por supuesto que se podía hacer. Ha salido a desmentirla el catedrático de parasitología al que han escuchado ustedes antes. Este no es un señor random, no es un señor aleatorio sacado de cualquier cátedra universitaria. Este señor ha sido vicedirector del Instituto de Medicina Tropical, ese que dirige ahora, si no me equivoco, Fernando Simón, ¿verdad? Bueno, pues este ha sido vicedirector de ese mismo instituto y sabe de lo que habla. Y por supuesto que todas las epidemias se puede llevar un cacharrito portátil para hacer las pruebas. Pues solo faltaba que estás en medio de una epidemia de ébola en África y dices, espérate, vamos a hacerte una PCR, la mandamos a Londres y dentro de una semana recibimos... Pero hablan para estúpidos. ¿Para estúpidos o para hooligans del PSOE? Que haya que soportar esas chorradas de no se pueden hacer PCRs en un barco. ¿Cómo que no se pueden hacer PCRs en un barco? Se pueden hacer PCRs en un barco y en un retrete, señora. Y si quieres en la Estación Espacial Internacional. Es increíble, mienten con todo. Y encima, los muy mentirosos, los canallas que ocultan información y nos traen un virus letal a las costas porque se tenía que hacer la foto Sánchez con el tío de la OMS y Mónica García chapurreando un inglés infecto, los mismos mentirosos encima se dedican a tratar de crucificar a los que les dicen, ¿pero qué está usted diciendo? Y a este catedrático de parasitología que explicó en la televisión canaria, ¿cómo que no se pueden hacer PCRs en los barcos? Pues por supuesto se pueden hacer PCRs en los barcos, en cualquier parte, lo llevamos haciendo 2.000 millones de años. Pues a ese le están crucificando todos los medios socialistas. Ah, fíjate, ¿qué cosas dice? ¿Cómo que qué cosas dice? ¿Qué cosas dice una ministra que ha ocultado información, ha mentido y nos ha traído a las costas españolas un barco cargado con un virus letal, cuando no había ninguna necesidad, y todo para una simple operación de propaganda? Les preguntamos hoy en la libre encuesta, ¿tiene que dimitir Mónica García por ocultar que había un positivo en el barco que viajaba hasta Canarias? Luego, más mentiras, que no había ningún pasajero con síntomas en el barco.
En estos momentos hay una francesa muriéndose en una unidad de cuidados intensivos en París. Francesa que desembarcó del barco y fue a desembarcar a hacerse una PCR y resulta que estaba contagiada y empezó a manifestar síntomas agravados y en cuestión de 3 días está con respiración asistida y al borde de la muerte. Resulta que esta francesa ya había tenido síntomas en el barco y le dijeron que era ansiedad. Con lo cual, ¿a cuántos otros ha contagiado del barco? Porque les recuerdo a ustedes que el hantavirus se transmite desde 1 o 2 días antes de empezar a tener síntomas. Con lo cual, ¿qué nos vamos a encontrar el 19 de mayo? Que es más o menos cuando por fechas tendrían que aflorar nuevos casos que haya, si es que los hay. Crucemos los dedos para que no los haya y confiemos en una cosa importante, que es que el hantavirus es poco transmisible y ojalá que no haya ninguno. ¿Pero qué hacemos si hay alguno? ¿Qué hacemos con Mónica García si el 19 de mayo hay algún caso más? En fin, vamos con temas de mentiras. Hay mentiras deliberadas y hay mentiras, pues bueno, que son explicables por los nervios y por las suspicacias. Por ejemplo, esta que vamos a ver ahora. Ya se ha detenido, ¿recuerdan ustedes el caso de ese robo en una oficina de correos que luego resulta que no, eran más oficinas de correos durante la campaña electoral de las elecciones en Extremadura, donde los ladrones se llevaron la caja y tal, y había votos por correo? Y entonces salió el PP extremeño a denunciar que se estaban robando votos por correo y todo el mundo alarmado con el asunto. Luego salió la Guardia Civil, al cabo de no demasiado, a decir, no, tranquilos, que posiblemente sea un robo de delincuencia común. Hay gente que está atracando oficinas de correos para llevarse pasta. Bueno, pues efectivamente, acaban de detener a 2 delincuentes por aquel robo de los votos por correo en Extremadura. Les hablamos ahora de una serie de cuestiones ocurridas en las elecciones autonómicas de Extremadura que acabamos de conocer. La Guardia Civil ha detenido a 2 hombres por el robo de votos por correo en la oficina de correos de Fuente de Cantos, en la provincia de Badajoz, ocurrido días antes de que tuvieran lugar las votaciones en Extremadura. Los arrestados son delincuentes comunes, presuntamente interesados en el dinero en efectivo y relacionados con otros robos cometidos en la zona. El asalto tuvo lugar el 18 de diciembre, 3 días antes de los comicios autonómicos. En Fuente de Cantos fue sustraída una caja fuerte con 124 votos por correo y unos 14.000 euros. La caja apareció horas después calcinada en las inmediaciones de Talavera la Real. El dinero había desaparecido, pero los votos fueron hallados esparcidos y pudieron recuperarse, permitiendo que los afectados volvieran a votar por decisión de la Junta Electoral Provincial. Los arrestados ahora pasarán a disposición judicial, mientras la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en Extremadura. Bueno, pues al final es lo que dijo la Guardia Civil al poco de producirse aquel suceso, que no había que estar paranoicos, no era nadie que fuera tras los votos por correo, era alguien que simplemente robaba la caja fuerte para llevarse la pasta. Pero, hombre, pues teniendo en cuenta quién nos gobierna, teniendo en cuenta su tendencia a la manipulación y la mentira, pues es normal que todo el mundo esté de lo más suspicaz. Y no está de más tampoco el estar un poco vigilante con el asunto de las posibles trampas a las que pueda recurrir Pedro Sánchez. Estamos viendo desde Estados Unidos noticias sin cuentos sobre las trampas que allí hace el Partido Demócrata con las elecciones, trampas de diversos tipos. A ver, aquí no es una noticia para nadie que la Internacional Progre se comunica e intercambia experiencias, así que, bueno, cualquier precaución es poca. Bueno, una noticia pues que no tiene demasiada importancia en sí misma. Un error en el nombre de Marco Rubio durante la visita a China. ¿Que por qué les hablo de una noticia tan tonta? Pues porque tiene una curiosa importancia. No,
porque es una noticia muy ilustrativa de cómo se mueven las cosas diplomáticas. Escuchen. Les hablamos ahora de la gira por China del presidente estadounidense Donald Trump, a la que le acompaña su secretario de Estado Marco Rubio, con una curiosa anécdota. Resulta que Marco Rubio tenía completamente prohibida la entrada a China por anticomunista, pero gracias a una solución diplomática poco habitual ha conseguido superar el veto del propio gobierno chino. Y es que se ha modificado la transliteración oficial del apellido Rubio en caracteres chinos, lo que le ha permitido sortear la prohibición de entrada vinculada a las sanciones impuestas cuando era senador. Básicamente le han cambiado el nombre para que no sea igual del que consta en la sanción. La dictadura china dice ahora que las sanciones estaban ligadas formalmente a la grafía anterior de su nombre, el de Marco Rubio. Bueno, imaginen que Marco Rubio tuviera la entrada prohibida en España. Y entonces viene a una reunión de alto nivel con el presidente americano para ver a Pedro Sánchez. Y entonces, pues el gobierno español, que le tiene prohibido a Marco Rubio entrar, pues tiene dos opciones. Decir, no entra Marco Rubio, en cuyo caso se cancela la reunión, porque el presidente americano dice, pues ahí te quedas, sobobo. O segunda cosa, buscar alguna trampilla. Bueno, perdón, segunda cosa, podría levantarle las sanciones, lo cual sería un poco humillante. O tercera cosa, nos buscamos una trampa. Y entonces la trampa, adaptado al caso español, sería como si al entrar, pues en la lista oficial, las autoridades españolas dijeran, y viene Donald Trump, y viene Marco Nubio, con N, en lugar de Rubio. Y entonces, pase Marco Nubio. Como ya no coincide con el tío que tiene prohibida la entrada, pues no hay problema en que entre. Menuda chorrada, ¿verdad? Bueno, pues son las típicas cosas que se hacen en el mundo de la diplomacia para salvar la cara a todo el mundo. Queremos celebrar esta reunión entre Trump y Xi Jinping. Marco Rubio tiene que asistir, porque es el secretario de Asuntos Exteriores. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues o levanta el gobierno chino las sanciones, pero eso no le conviene a China, porque sería humillante. ¿O buscamos la trampita? Pues buscada la trampita. Bueno, atentos, paren las rotativas. Tremenda crisis en el gobierno israelí que ha provocado que las elecciones se anticipen. ¿Cuánto? Pues se van a anticipar un mes. Escuche, porque la noticia es curiosa. Tal y como les estamos contando, lo cierto es que Israel se encamina hacia elecciones anticipadas tras el colapso de la coalición de gobierno de Benjamín Netanyahu. Los partidos ultraortodoxos han retirado su apoyo al Ejecutivo por su rechazo a la nueva ley de reclutamiento que obliga a los estudiantes de las yeshivas, de las escuelas de formación hebraica, a incorporarse al servicio militar. Hasta ahora los judíos ultraortodoxos estaban exentos de hacer el servicio militar y esta ley cambia la situación, obligando a todos a pasar por la correspondiente formación militar. Aunque la coalición mantiene sobre el papel una mayoría de 68 escaños, la decisión de los jaredíes, que es como se conoce a los ultraortodoxos, es la de bloquear la aprobación de las leyes, lo que ha dejado al gobierno de Benjamín Netanyahu prácticamente inoperante. Lo más probable es que se convoquen, por tanto, elecciones anticipadas en un plazo corto, de aquí a 5 meses, por lo que previsiblemente tendrán que acudir los israelíes a las urnas en septiembre, es decir, tan solo un mes antes de lo que estaba previsto. Ay, ¿recuerdan ustedes todos esos episodios en nuestra querida Piel de Toro, donde de repente, 4 meses antes de unas elecciones municipales, autonómicas o generales, de repente una coalición de gobierno, ¡pum!, salta por los aires y se insultan mutuamente y todo? Bueno, pues las típicas escenificaciones de cara a, cuando lleguen las elecciones, poder atizarse a placer y marcar distancias y resaltar diferencias con el fin de obtener todos pues el máximo número de votos posible, que es lo que hacen los partidos políticos. Luego pasan las elecciones y otra vez esos que habían roto la coalición 4 meses antes pues la vuelven a formar. En este caso concreto pues hay un tema complicado de fondo y que es el que se ha utilizado como excusa para la ruptura, que es el asunto del servicio militar de los ultraortodoxos. De una parte de los ultraortodoxos, porque hay otros que ya han decidido incorporarse al ejército a raíz del pogromo del 7 de octubre. Pero hay
una parte importante de los ultraortodoxos israelíes que directamente se niegan a hacer el servicio militar y están excluidos por ley de hacerlo. Y ahora esa ley va a cambiar, y va a cambiar por una sencilla razón, porque el resto de la población israelí está hasta las mismísimas narices de ver que hay unos señores ultraortodoxos que no solo no trabajan porque se dedican al estudio exclusivo de la Torá, sino que consumen un montón de ayudas públicas, porque tienen también familias numerosísimas. Y encima se niegan a hacer el servicio militar, es decir, que vayan otros a morir al frente. Claro, pues la gente dice, oiga, estoy aquí trabajando y pagando impuestos, y yo jugándome la vida en el frente para que estos otros señores resulta que se dediquen al estudio toda su vida, que muy bien, oiga, pero también qué tal trabajar un poquito para aportar a las arcas públicas. Encima consumen un montón de ayudas y encima se niegan a compartir los riesgos con los que estamos en el frente. Ya está bien, ¿no? Así que, bueno, pues es una razón de fondo la que fuerza a cambiar esa ley. Y dicen los haridíes que entonces le retiran el apoyo a Netanyahu. Yo creo que hay bastante de escenificación, en el sentido de que esto va a provocar simplemente un adelanto electoral de un mes. O sea, es una ruptura que yo creo que tiene bastante de escenificada. Pero vamos, que está claro que hay que cambiar la ley del servicio militar en Israel, está más que claro. Bueno, y en Alemania, pues sigue ampliándose la ventaja de la AfD. Escuchen. Terminamos el repaso de este bloque de noticias en Alemania porque la ventaja de la AfD sigue ampliándose según la última encuesta del Instituto INSA. Según este sondeo, la AfD alcanzaría el 28% en intención de voto, consolidándose como primera fuerza política y aumentando la distancia con los partidos tradicionales. La CDU cae al 23%, un punto menos que en el sondeo anterior, mientras que el SPD también retrocede y se queda en el 13%, empatado con los verdes. La izquierda de Die Linke sube hasta el 11% y los liberales se quedan fuera del umbral parlamentario con apenas un 3% en intención de voto. Así que este sondeo confirma la profunda fragmentación del panorama político alemán y el debilitamiento progresivo de los grandes partidos, los tradicionales, que habían gobernado el país durante décadas. Bueno, pues luego en el siguiente, no sé, creo que es en el siguiente bloque informativo, les comentaremos otra noticia que llega de Alemania, del terreno político, y que explica por qué está subiendo la AfD. Pero vamos, en líneas generales, ustedes ya intuyen a qué se debe que el Vox alemán, hay diferencias entre la AfD y Vox, pero ocupan el mismo nicho electoral. Ustedes ya saben qué es lo que está pasando allí, porque sube la AfD. Allí gobiernan en coalición el PP alemán y el PSOE alemán. Con lo cual, pues claro, todos aquellos que están hasta las mismísimas narices de una situación cada vez peor en términos de inseguridad, en términos económicos, etcétera, pues miran y dicen, demonio, pues es que son todos lo mismo. Bueno, pues habrá que votar al único que no es lo mismo, que es la AfD. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con don Daniel Ortega. Banco Santander ofrece este espacio. Joan Manuel Serrat recibirá el primer premio de honor concedido por la Academia de la Música de España, un reconocimiento que pone en valor su trayectoria artística y su aportación a la música y la cultura españolas. Serrat ha acompañado a distintas generaciones con canciones convertidas en auténticos himnos como Mediterráneo, Cantares o Penélope, que emocionaron al público durante más de 50 años. El galardón se entrega el próximo 26 de mayo en Madrid, en la gala de los premios de la Academia de la Música. Serrat se retiró de los escenarios en 2022 después de una de las carreras más influyentes de la música española. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo?
¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.